Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenidos otra vez o de nuevo al curso de Humanidades 1. ¿Sale? En esta ocasión o en esta grabación vamos ya no a responder a una pregunta como solimos hacer las anteriores diapositivas o las anteriores grabaciones. Ahora va a girar en torno a un cierto enunciado, a una cierta afirmación que como ves aparece en la siguiente diapositiva que dice lo siguiente: condiciones estructurales y simbólicas. Eso quiere decir, es lo que vamos a ver durante esta clase, las voy a explicar, también voy a decir en qué se vienen reflejadas y una vez que identifiquemos este tipo de aspectos que aparecen, qué es lo que podemos hacer con ellas, cómo podemos lidiar y a su vez qué uso se les da en la vida diaria y consigo llegar a una conclusión de cómo esto nos afecta o si realmente esto afecta también a la sociedad o nuestra manera de comportarnos. Recuérdalo, casi o la mayoría de las diapositivas que hemos visto tienden a, en este caso, explicarnos cierto tipo de comportamiento que nosotros solemos tener, no solo con los demás, sino consigo mismos, y a su vez eso también pretende cuestionarlos, reflexionar y criticarlos, y dar una respuesta a lo que más se acerca a la verdad. Sin más, empecemos con esta diapositiva y espero que también esto que te voy a enseñar sea de tu agrado y sobre todo lo puedas asociar con tu vida diaria para tener una respuesta a una de muchas incógnitas que se suelen generar en nuestra vida. Para empezar, una de las condiciones estructurales la vemos reflejada en los refranes, como bien dice el título de esta diapositiva, dice refranes como condiciones estructurales. Es decir, que realmente una condición estructural está dentro de un refrán. Pero ¿qué es una condición estructural? Déjame explicarte y leer lo que dice en la diapositiva. Dice, detrás de esas palabras hay una narrativa, es decir, del refrán o refranes. Una historia que busca describir, explicar o justificar ciertas ideas, valores, actitudes o comportamientos de nuestra sociedad. Continúa. Los refranes reflejan la realidad social y cultural en la que se originan. Pueden transmitir normas sociales, valores tradicionales y creencias arraigadas en una determinada comunidad o contexto histórico. Es decir, que los refranes funcionan como condiciones estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente nos dicen a través de un cierto juego de palabras cómo nos debemos comportar dentro de un cierto contexto, qué valores, qué aspiraciones y sobre todo qué ideas manejan ese tipo de palabras dentro de una determinada sociedad. Para ponerte un ejemplo, leamos el que está después de lo que acabo de leer, que dice, ejemplo, el que es perico donde quieres verde. ¿Qué significa eso? ¿O a qué hace referencia? Te lo explico. Quiere indicar que realmente una persona dentro de la sociedad, para que realmente, digamos, que sea buena y sobre todo tenga validez y utilidad dentro de ella, en cualquier trabajo o en cualquier actividad que realmente se desempeñe, es buena. O la persona que es buena en cualquier trabajo siempre va a destacar, independientemente ya que sea su área o no sea su área. Eso es lo que marca este refrán. Y se le llaman condiciones estructurales porque realmente la sociedad impone, o más bien nos dice una forma de comportamiento, una forma de cómo realmente podemos ser valiosos dentro de ella y las acciones que debemos de realizar como tal para ser tomados en cuenta. Por eso se llaman condiciones estructurales, es decir, algo que realmente te dicen cómo y qué tienes que hacer para ser tomado dentro de estas estructuras y a su vez ponerte en un rango, por decir, en el bueno, en más o menos bueno o en el malo, si lo digamos de esa manera. Pero en este caso lo reflejan propiamente los refranes, las condiciones estructurales, es decir, ciertas condiciones que nos marcan qué rol tenemos dentro de la sociedad. Pero, ¿tú crees que eso sea cierto? Que realmente en cualquier aspecto para ser útiles o en cualquier trabajo tenemos que destacar. Siempre tenemos que tener las mismas habilidades o podemos ser diferentes. Y si realmente no encajamos en un trabajo o en una actividad dentro de la sociedad, entonces quiere decir que somos inútiles. Es algo que también se pretende cuestionar a través de los refranes y sobre todo una vez que los entendamos y una vez que sepamos cuál es el mensaje que nos reflejan, hay que cuestionarlo. Recuerda que en la primera clase eso se pretendía con la filosofía, el cuestionar ese mensaje al parecer oculto que hay detrás de cada frase o de cada mensaje que nosotros leemos o interpretamos para así saber qué es lo que me pretende decir y sobre todo qué es lo que realmente
pretende que yo haga. Y a su vez, una vez que encontremos esto, es cuestionarlo o preguntarnos, ¿es verdad? ¿Es cierto? ¿Lo tengo que seguir? ¿O hasta qué punto? ¿Sale? Entonces quédate con eso de que las condiciones estructurales son aquellas normas o reglas que realmente nos condicionan, es decir, ya sea que seamos buenos o malos, útiles o inútiles dentro de una sociedad. Entonces, también los refranes manejan condiciones estructurales, pero también tienen una condición simbólica. ¿Y qué quiere decir esto? Te lo explico a partir de lo que te voy a leer. Dice, utiliza el lenguaje de manera figurada o metafórica para transmitir un mensaje. Con esto nos invita a reflexionar sobre situaciones o comportamientos comunes desde una perspectiva simbólica. Por ejemplo, el refrán, no hay mal que por bien no venga. Nos invita a encontrar un aspecto positivo incluso en situaciones negativas, fomentando una actitud optimista y resiliente. O para explicarte esto, ¿qué quiere decir? El que es perico donde quieres verde. ¿Cómo? Pues si los pericos son verdes, entonces ¿cómo que si es perico tiene que ser más verde o cómo? Más bien lo que está haciendo este refrán y también este está jugando con las palabras. Es decir que a una palabra se le puede dar una nueva interpretación o que tiene otro sentido, como te lo dije, oculto que nosotros debemos descifrar. A eso se le llama condición simbólica. Es decir que una palabra puede ser tomada con un distinto sentido al que nosotros le solemos asociar y a su vez esto desencadena una reflexión distinta sobre esa palabra. Es decir, un mensaje oculto que realmente está detrás de esas palabras si las tomamos literalmente. Porque si te fijas aquí también mal. Mal se toma como aquello que nos afecta, aquello con lo cual nos sentimos mal, nos sentimos depresivos, nos sentimos tristes. Pero en esta ocasión, este refrán está jugando con esta palabra. Es decir, que cualquier cosa que realmente nos haga sentir mal, ya sea en el aspecto físico o psicológico, puede ser que realmente sea una oportunidad para que llegue, en este caso, otra acción o que podamos realizar algo que realmente nos beneficie más en comparación de nuestro primer trabajo, de nuestra primera acción que estuvimos haciendo. Eso se suele tomar como mal en este juego de palabras. Es decir, rescatar una resignificación, es decir, jugar en este caso con las palabras y darle un nuevo sentido para a su vez que nos explique qué podríamos hacer o qué no podríamos hacer a partir de que sea utilizada en una frase. Eso se le llama condiciones simbólicas, es decir, que a la palabra que nosotros utilicemos le demos un significado distinto y que por ende las personas que la lean o las personas a la que se les diga la pueden interpretar de una manera distinta a la que comúnmente lo utilizan para así desencadenar un cierto tipo de acción, un cierto tipo de pensamiento o un cierto tipo de reflexión. ¿Sale? Pero, como te lo dije, es importante que realmente los refranes los analicemos para considerarlos o relacionarlos con estas condiciones estructurales y a su vez con esta condiciones simbólicas que nos reflejan. ¿Por qué es importante analizarlos desde su condición estructural, es decir, desde lo que nos pretende que hagamos y también desde lo simbólico, es decir, qué interpretación le debemos de dar a cierto tipo de palabras o a cierto tipo de acciones? ¿Por qué los debemos analizar los refranes? Porque al parecer, o siempre se nos ha dicho, o lo hemos visto así de esta manera por nuestras abuelitas o personas más grandes, que siempre a veces cuando vivimos un cierto tipo de situación, siempre nos dan un refrán o nos dicen un refrán. Y la mayoría de las veces los tomamos como consejos sabios de una persona que ha experimentado o que ha vivido. Y lo tomamos siempre para bien. Sin embargo, es importante cuestionar qué hay detrás de ese refrán. O sea, una vez que lo leamos, lo entendemos, hay que analizar qué es lo que pretende decirnos. Y a su vez, esto que pretende decirnos, qué nos dice que hagamos. Para así, en este caso, otra vez, decir si es realmente viable hacer esto o no. Y es por eso que realmente en este caso nos dice lo siguiente, porque al ser conscientes de la narrativa que hay detrás de las expresiones cotidianas, es decir, de los refranes, podemos tomar decisiones más informadas y alienadas con nuestros propios valores. Es decir, una vez que entendiste o entendamos, como lo quieras llamar, lo que dice un refrán, esto nos quiere decir que podemos tomar
decisiones informadas y no alienadas. Es decir, no con lo que nosotros lo digan o no porque alguien lo diga quiere decir que lo tengo que seguir y por ende tiene que ser verdad. No, eso no se busca con este tipo de cosas o con este tipo de refranes, sino realmente lo que buscamos en esta clase es que tú los puedas cuestionar, tú los puedas analizar y sobre todo una vez que realmente sepas a qué se refiere, qué es lo que tienes que hacer y qué de cierta manera te impone, tú sepas si realmente decidir actuar o en este caso buscar otras de las opciones que nosotros podamos tener para así actuar para sí mismos y para los demás. Es por eso que dicen decisiones informadas y a su vez que realmente eso se relacione con nuestros propios valores, porque de nada sirve a lo mejor leerlo, interpretarlo si nada tiene que ver conmigo, ¿sale? Eso es también muy importante. Como por ejemplo, y esto también se da a través de un pensamiento analítico lógico, es decir, tenemos que ver qué es lo que nos dice la siguiente imagen para ponerte un ejemplo. Si ves, aquí está una ama de casa, junto con su esposo, y sobre todo tiene la cocina lista, tiene aquí unas ciertas botellas de una cierta marca, y aquí se ve que la esposa está cocinando. Aparentemente no tiene nada de malo esa imagen, y a su vez a lo mejor te refrescas con la familia que tú tienes, que tu papá llega del trabajo, tu mamá está cocinando, ya tiene la mesa lista para que todos podamos comer. Pero aparentemente, si analizamos un poco más a fondo y sobre todo tenemos un pensamiento de análisis, de estructurar o observar cada cosa que nos aparece aquí y sobre todo ese análisis o esas cosas que nosotros sacamos lo llevamos a algo lógico, es decir, algo que nos lleve a la verdad y que sea bien estructurado, nos deja ver una cosa muy importante. Aquí impera el machismo. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen a la mujer que ella llegue de trabajar y al hombre cocinando? También puede ser, porque también los hombres podemos cocinar y a su vez también tener la mesa lista para que todos nos podamos acercar. Y también las mujeres pueden salir a trabajar fuera de casa, no necesariamente también tienen que ser amas de casa. ¿Ok? A lo mejor, puedes decir, pero pues a lo mejor es un simple comercial que no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo. Puede ser, pero realmente la publicidad a veces suele ser muy engañosa. O lo que puede pasar es que estamos normalizando tanto esas conductas que realmente no nos parece violencia y sobre todo no parece que hay un mensaje oculto detrás de ello. Es por eso que realmente debemos hacer un buen análisis y sobre todo ver si realmente hay algo detrás de esto. Que realmente esto es un comercial y realmente estudié acerca de esto, que realmente así eran los comerciales machistas y eso sigue imperando ahí en nuestros días, como realmente la mujer es la que tiene que estar dentro del trabajo con un cierto mandil, con un cierto rol y en cuanto llegue el esposo hay que atenderle. Y varios de estos condiciones o ciertas imágenes que reflejan aquí lo vienen a normalizar y sobre todo lo tienden a justificar. Es por ello que te digo que realmente a veces una cosa aparenta ser lo que no es. Y en este caso así también son los refranes. Debemos de descifrar qué es aquello que nos dicen para sobre todo analizar qué enunciados o qué características nos manejan o qué roles de comportamiento nos dicen que debe ser tanto de un hombre como de una mujer o de una sociedad. Es por eso que es importante cuestionarlos y sobre todo saber qué hay de trasfondo después de eso, qué hay tras bambalinas después, para así a su vez poderlos criticar, poder llegar a una decisión activa donde demuestre que realmente esto es verdadero o esto es falso y a su vez dejarlos de seguir o en este caso si son beneficiosos y realmente tienen un aspecto no solo egoísta sino realmente colectivo o social, tomarlos, ¿vale? Y a su vez, ¿cómo podemos saber si hay un mensaje oculto detrás de ello? La lógica en este caso es una rama de la filosofía que se ocupa de la forma en que entendemos y razonamos sobre el mundo. Su origen informal se atribuye al filósofo Aristóteles en su obra El Organón. Es decir, que realmente la lógica nos va a dar cierto tipo de reglas en las cuales nosotros podamos razonar de manera correcta. Que realmente al momento que utilicemos este tipo de reglas nos digan, estás razonando bien y no te estás equivocando. Realmente lo que me estás diciendo de este refrán, y no solo de los refranes, de este tipo de creencia, de este tipo de afirmación o de negación, es correcta, vas por buen camino. Y en la lógica tenemos 3 reglas que son indispensables y sobre todo necesarias seguirlas, las cuales son las siguientes: ley de la entidad,
ley de no contradicción y ley de tercer excluido. ¿Pero qué es eso? A continuación te las explico. Empecemos con la ley de la identidad. Nos dice lo siguiente: significa que algo es lo que es y no puede hacer otra cosa. Por ejemplo, un perro es un perro y no puede ser un gato. Por ejemplo, te lo pongo aquí: A es igual a A, porque A no puede ser igual a B, porque en este caso A es una letra y siempre tiene que ser esa misma letra, porque si no sería una cosa distinta a A. O en este caso, para hacer un caso más cuidado, por ejemplo, yo me llamo Eduardo. Eduardo es Eduardo. ¿Por qué? Porque realmente así es mi nombre y así soy yo, y no puede ser una cosa distinta a Eduardo. Si ven, pueden cambiar mi corte de pelo, puede ser largo, mis uñas pueden crecer, mi cuerpo se puede alargar, puedo tener, ahora tengo 28 años, pero antes tenía 2, 3 y así sucesivamente. Puedo tener cambios físicos, pero aún así sigo siendo Eduardo. No puedo ser otra cosa distinta a lo que, en este caso, no demarque Eduardo. O otro ejemplo más simple: un humano es un humano. Es decir, que un humano no puede ser un extraterrestre. A lo mejor puede tener o se puede vestir de un extraterrestre, pero a lo mejor la noción psicológica o los pensamientos que pueda tener un extraterrestre, si es que existen, no los puede como tal él recrearlos a través. No porque yo me vista, por ejemplo, o para hacértelo otro más simple, no porque yo me vista como tal de un vampiro, quiere decir que porque yo me ponga como tal los colmillos de un vampiro, su capa, que me pinte la cara de blanco, no quiere decir que realmente me convierta en un vampiro. Realmente me estoy disfrazando, pero sigo siendo Eduardo. Entonces quiere decir que Eduardo es igual a Eduardo, o Eduardo seguirá siendo con los años Eduardo. Es decir, cambian nuestros aspectos físicos, nos podemos disfrazar de una manera distinta, o el cabello nos puede crecer, o podemos cambiar con el paso, o podemos tener distintos tipos de años con el paso del tiempo, pero aún así seguimos siendo Eduardo. Es decir, no puede ser algo distinto a lo que ya fue hecho. O otro ejemplo más simple: una semilla de un árbol. ¿Una semilla puede ser una llanta? No, porque eso es imposible. Dentro de sus capacidades, la semilla no puede ser una llanta porque no tiene nada que ver, no tiene relación. Una semilla dentro de su propia naturaleza sigue siendo semilla. Y a su vez esta semilla se puede convertir, en este caso, en una planta, pero ya sería cosa distinta. Es decir, una semilla, si tiene una cierta característica, va a ser siempre una semilla. Ya cuando se transforma en otra cosa, ahora sí es una planta, pero esa misma planta sigue siendo una planta. ¿Sí? Espero que esto que no te haya confundido más y te haya quedado por completo entendido. Si no, recuerda que en los comentarios igual puedo buscar más ejemplos y sobre todo que sean más claros. Pero antes de comenzar con la segunda ley, quiero que te quede esto claro: que realmente una cosa es esa cosa con la cual realmente nació o surgió, y no puede ser otra cosa distinta. A lo mejor puede transformarse en algo distinto o puede tener diferentes características, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. ¿Sale? Otra de las cosas que también, o de las leyes, se llama ley de no contradicción. Es decir, significa que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Por ejemplo, no puede estar lloviendo y no estar lloviendo al mismo tiempo. O en la imagen que te digo aquí, ¿qué es lo que ves? ¿Un ganso o un conejo? ¿Ves las dos cosas al mismo tiempo o solo ves una a la vez? Ahorita yo veo al principio un conejo y posteriormente veo un ganso. Y así sucesivamente, una cosa a la vez. No puedo ver dos cosas al mismo tiempo. Es decir, que realmente un enunciado o una cosa no puede ser verdadero y falso a la vez, solo tiene que ser una a la vez. Y posteriormente tenemos el ley del tercer excluido, que significa lo siguiente: significa que algo solo puede ser verdadero o falso y no hay una tercera opción. Por ejemplo, si digo que estoy en mi casa, hola, eso solo puede ser verdadero o falso, no hay una tercera opción. Es decir, que realmente no hay como medio verdadero o medio falso. Se es falso o se es verdadero, no hay terceras opciones, solo son esas dos opciones, y eso significa la ley del tercer excluido. Es por eso que A o no A, o no puede ser medio A o poquito A o medio falso A,
No, verdadero o falso, solo son esas dos opciones, por eso se le llama ley del tercer excluido, es decir, que no hay una tercera opción, solo hay dos opciones. Y a su vez, ¿qué pasa? Puede suceder o ha sucedido que cuando realmente no seguimos este tipo de reglas que nos marca la lógica, que recuerdes, ley de la identidad, ¿el otro cuál era? ¿Te acuerdas? ¿No? Ok. Bueno, si no recuerdas, es el que está a partir de esta diapositiva, que es que una cosa no puede ser dos veces en el mismo tiempo, sino que tiene que ser una sola, que es de la ley de no contradicción. O la otra, recuerda, es la ley del tercer excluido. Muy bien, cuando realmente no seguimos las reglas tal cual son de la lógica y a su vez que no hacemos un pensamiento reflexivo, analítico y lógico, puede pasar que caigamos en una falacia. ¿Y qué es una falacia? La falacia es un pensamiento erróneo, es decir, algo que podamos tomar como verdadero cuando en realidad es falso. Y suele pasar la mayoría de las veces que algo lo tomamos como verdad y termina siendo falso. Eso se le llama lógica. Es decir, aquellas trampas mentales en las cuales nosotros podamos caer y a partir de ello tomar una conclusión y a su vez esta conclusión puede ser, como te lo digo, falsa. Y realmente de eso debemos estar atentos, que realmente todo lo que digamos realmente tengamos las pruebas suficientes y sobre todo la manera de justificarla de manera lógica, es decir, utilizando reglas que nos digan, ah, sí, esto es en lo correcto, como las que acabamos de ver, las tres. ¿Ok? Y un ejemplo de falacia puede ser lo siguiente: no me dijo nada del mensaje de amor que le mandé, entonces está enamorada de mí en secreto. ¿Eso es cierto? A lo mejor no, a lo mejor nada más leyó tu carta y la rompió y ya no quiso discutir sobre el tema. O realmente nunca leyó tu carta y se le perdió y ya no supo qué responderte. ¿Ok? Entonces, como ves, ese tipo de conclusiones de que realmente podemos concluir algo que realmente no tiene nada que ver o realmente que puede ser falso suele estar muy seguido hoy en día en nuestros pensamientos o en cualquier cosa que veamos tanto en los medios de comunicación o que leamos o que otra persona nos pueda decir. Y eso ha pasado mucho, como te voy a repetir, en los medios de comunicación, a veces en los TikTok, en los Reels, donde realmente vemos un tipo de información y solo por ser un influencer reconocido o que tiene muchas vistas o muchos likes, lo reconocemos como tal. Pero recuerda que para eso tenemos cierto tipo de reglas de las cuales nos podemos apoyar y a su vez, una vez que nos apoyemos, podemos saber si realmente ese pensamiento tiene validez, es decir, está en lo verdadero o está en lo falso. Es por ello que realmente la lógica nos invita a que cuestionemos y sobre todo en este sentido que utilicemos las redes que nos da para analizar y sobre todo encontrar lo que más se acerque a la verdad. A su vez, ¿qué conseguimos con esto? Bueno, una vez que explicamos, o más bien sabemos que también hay dentro de los refranes, y no solo de los refranes, sino de lo publicitario o de cualquier cosa que nos podemos leer, hay en algunas ocasiones mensajes ocultos los cuales los podemos analizar y podemos darnos cuenta qué es lo que pretenden que hagamos dentro de la sociedad. Esto a su vez nos puede generar un conflicto porque podemos hacernos la siguiente pregunta: entonces debo seguir estos parámetros o estas acciones dentro de la sociedad porque si no, no valgo. Y si realmente no valgo, entonces estoy perdiendo dentro de la sociedad. Es algo que se pretende cuestionar con esto, porque recuerda que como vimos en sociedad, también la sociedad nos forma como individuos. Si bien nos formamos nosotros a partir de lo que nosotros elegimos, ¿te acuerdas de la libertad positiva o libertad fundamental que vimos en los anteriores temas? Nosotros podemos decidir de los múltiples, en este caso, actividades o elecciones que podamos tener dentro de la sociedad, elegir la que más nos convenga a nosotros a partir de manera activa y sobre todo de informada. Es decir, que realmente con eso que acabamos de ver de lógica podemos a su vez analizar y sobre todo observar ya de manera más detallada y sobre todo que se acerque más a la verdad qué acciones me pueden identificar y qué acciones puedo tomar dentro de la sociedad y qué realmente acciones no debo de tomar dentro de la sociedad porque realmente no compaginan conmigo o realmente están equivocadas. ¿Sale? Y uno de los filósofos que nos dice a través de la identidad, o varios de ellos nos dicen lo siguiente. Unos de ellos son Kierkegaard,
Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger sostienen que realmente la identidad es lo siguiente. La identidad es un proceso continuo, como te lo había explicado anteriormente, que realmente es algo que vamos construyendo diariamente, si puede decirse, de construcción y reconstrucción. Es decir, nos construimos y a su vez dejamos de hacer otro tipo de acciones para empezar con otras nuevas y así sucesivamente. Es como te dije, no nos tenemos que quedar con una, sino podemos tomar durante nuestra vida diferentes tipos de personalidades, siempre y cuando estas, como te lo digo, desencadenen en un factor social y no egoísta. Y que está influenciada por factores internos y externos. Es decir, internos son los que yo propiamente decido y lo que realmente a mí me afecta y experimenta. Y los externos vienen siendo lo que marca la sociedad y a su vez también la sociedad, nuestra familia. Recuérdalo. También la familia forma un rol importante dentro de nuestra identidad y para estos filósofos que te acabo de explicar, la identidad es algo que se construye constantemente, se reconstruye, es decir, empezamos otra vez de cero y a su vez es influenciada por lo que yo pienso, por lo que yo decido y a su vez por lo que los demás nos pueden decir o por lo que los demás nos pueden marcar. ¿Sale? Y es así como influyen, o en este caso es como sería nuestra personalidad. Vea la siguiente imagen que aparece aquí a continuación. Supongamos que eres tú y cada pedacito que aquí viene como de rompecabezas es parte de alguien que nos ha dicho un cierto tipo de conocimiento, algo que hemos leído, algo que hemos observado, algo que hemos aprendido, que nosotros lo hacemos parte de nuestra personalidad y una vez que lo hacemos parte de nuestra personalidad, tenemos un cierto tipo de identidad. Es decir, nos reconocen por ciertos, no solo aspectos físicos, sino también por aspectos psicológicos. Es decir, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con los demás, qué si hacemos, qué no hacemos, cómo es nuestra manera de contestar, cómo es nuestra manera de afrontar nuestros problemas tanto sociales, personales, cómo si actuamos, cómo no actuamos, es lo que nos hace o es lo que le da validez a nuestro nombre. ¿Sale? Porque si bien nuestro nombre puede tener una etimología que no se haga referencia a un rey, a una persona sabia, pero eso no quiere decir que realmente seamos ese tipo de persona. Porque recuerda que realmente el nombre que te dan o el nombre que seleccionaron tus papás para ti, uno le da sentido, es decir, uno le da importancia y lo entiende a partir de sus acciones. Y asimismo, muchas personas nos podemos llamar, en este caso yo me llamo Eduardo, no sé si lo recuerdas, si no te lo recuerdo. Y a su vez puede haber muchos Eduardos, pero estos Eduardos, si bien compartimos el nombre, pero compartimos una identidad distinta que a cada Eduardo lo hace ser de manera distinta y sobre todo en este caso que nos distingue de personalidad. Si bien de nombre no, porque nos llamamos igual, pero sí el cómo nos reconocen como Eduardos. ¿Sale? Entonces quédate con esto, que realmente los factores tanto internos, lo que yo piense, los factores externos, como lo que las otras personas me digan de mí o lo que aspiran a hacer, también influyen en mí. Pero recuérdalo bien, no todo lo que nos dicen las personas sobre nosotros puede ser verdad y no todo lo que nos dicen que tengamos que hacerlo necesariamente lo tenemos que hacer. Recuerda que esta es una decisión informada, autónoma, que realmente tú mismo tienes que decidir si realmente la tomas o la dejas. Y asimismo de nuestras familias, que es lo que se pretende cuestionar. ¿Sale?